Hola a todos y todas, me llamo Javier Marcos y hoy voy a hablar de intoxicaciones por setas durante el año 2021. Pero antes de comenzar, os recomiendo que suscribáis a mi canal para no perderos ningún tipo de contenido y que al finalizar el vídeo, si os ha gustado, le deis un enorme like para que siga realizando este tipo de vídeos. Durante el año 2021 han trascendido 13 episodios de intoxicaciones, bien a través de la prensa local, comunicaciones personales y boletines epidemiológicos. Pero esto no es más que la punta del iceberg porque la mayoría de intoxicaciones son de carácter leve y no tienen repercusión mediática. Cabe destacar que muchas intoxicaciones que se han producido este otoño han sido publicadas por mí en un artículo de intoxicaciones de setas en otoño, en Cesta y Setas, o en un artículo realizado por Jesús Crespo y por un servidor en la revista del Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, denominada Badajoz Veterinaria, cuyos links aparecen en la descripción del vídeo. Una de las intoxicaciones más frecuentes, sin duda, en nuestro país es el síndrome gastrointestinal por consumo de boletales tóxicos, debido a que existen numerosas especies de boletales que son excelentes o buenos comestibles, de gran tamaño y con gran rendimiento en cocina que son muy perseguidos por los aficionados. Así, una de las primeras intoxicaciones que se tiene constancia durante el año 2021 ocurrió 2 días antes de la llegada del otoño, concretamente el 20 de septiembre. Dos miembros de una familia residentes en Madrid consumieron por error un único ejemplar joven de Rubroboletus pulchrotintus, una especie considerada tóxica, poco conocida, que no aparece en la mayoría de guías, pero abundante en algunos encinares básicos tras las primeras lluvias posestivales, que fue determinada por mí porque el recolector había hecho fotografías, algo muy importante antes de consumir una especie que no se conoce por primera vez. El recolector era un aficionado a la micología, gran conocedor de gran variedad de especies comestibles. Se habría encontrado esta especie en un bosque de encinas, Quercus rotundifolia, y quejigos, Quercus faginia, de la provincia de Guadalajara, en suelo básico a unos 1100 metros de altitud. Presuntamente, el hombre decidió llevarse un par de ejemplares de Rubroboletus pulchrotintus sanos y de pequeño tamaño, ya que observó que muchos de ellos estaban mordidos por los corzos, para su posterior estudio en casa. Conviene recordar el falso mito, completamente falso, de que las setas mordisqueadas por los animales no son venenosas. Por lo tanto, precaución. En su domicilio, tras intentar identificarlas mediante guías micológicas, llegó a la falsa conclusión de que se trataba de una especie comestible de boleto mantequilla que nunca había consumido, identificándolo como Boletus pseudoregius, ahora renombrado como Butyroboletus fuscoroseus, y decidió probarlo junto a su pareja. Cabe destacar que las principales diferencias entre estas dos especies es que el Rubroboletus pulchrotintus presenta el pie decodado con un retículo rosa rojizo, que nunca es amarillo, y la carne azulea ligeramente al corte, pero no presenta tonos rojizos hacia la base como sí presenta Butyroboletus fuscoroseus. Afortunadamente, solo consumieron un único ejemplar de pequeño tamaño y la intoxicación fue bastante leve. El espécimen fue partido en pequeños trozos y cocinado a la plancha durante 3 o 4 minutos, únicamente con un poquito de aceite y de sal, para su posterior consumo durante la cena, en la que no hubo ingesta de alcohol. Los primeros síntomas aparecieron unas 6 horas después de la ingesta, con un cuadro gastrointestinal leve caracterizado por malestar general y vómitos, sin sufrir ni dolores abdominales ni diarreas. Durante esa madrugada, se tomaron 4 cápsulas de carbón activado por precaución, descansaron y los síntomas desaparecieron por completo a la mañana siguiente. Esta práctica de automedicación no es para nada recomendada, ya que entraña un gran riesgo, ya que con otras especies de larga latencia, las consecuencias pueden ser muy graves o incluso letales. Otra presunta intoxicación por boletales tóxicos ocurrió en un restaurante de Miranda de Ebro, el día 28 de septiembre, cuando una mujer de 44 años de edad consumió de primer plato unas judías verdes con boletus y de segundo un plato de rape en salsa también con boletus. Según destaca la prensa local, al poco tiempo, nada más salir de la puerta del restaurante, comenzó a sentirse mal
con una sensación de represión, de encontrarse hinchada y con gases, pero se trasladó a su domicilio a ver si se le pasaba. Al paso de unas horas, la situación empeoró, apareciendo grandes signos de pesadez, marcados síntomas gastrointestinales como fuertes vómitos, diarreas y malestar general. Ante esta situación, preocupada, acudió al servicio de urgencias hospitalarias de Miranda, que dado su estado y con los datos de analíticas que indicaban signos de anemia, permaneció ingresada durante 4 días hasta su recuperación, perdiendo hasta 5 kilos de peso. Dada esta redacción realizada por la prensa local, además de una intoxicación por setas, podría tratarse mejor de una intoxicación por algún tipo de alimento en mal estado. Por tanto, se desconoce si la intoxicación fue producida por boletales tóxicos, como dice la prensa, o bien por un alimento en mal estado. Cabe destacar que la prensa es muy sensacionalista y generalmente cuando hay setas siempre culpa a las setas, sean o no los culpables de la intoxicación. En el caso de tratarse de una especie de boletal tóxico, se trataría de alguna especie de boletus en sentido amplio de los géneros Rubroboletus o Imperator que presentan glicoproteínas no termolábiles, es decir, que no desaparecen tras la cocción, como es el caso de la boletasanina, aislada del boleto de Satanás, conocido actualmente como Rubroboletus satanás, que produce problemas gastrointestinales como dolores abdominales, náuseas y vómitos, que en casos graves requieren un ingreso hospitalario para realizar un lavado gástrico y un tratamiento de soporte. Otro caso similar ocurrió a primeros de octubre a una familia de 6 miembros de la provincia de Huesca por consumo también de una especie desconocida de boletal, que probablemente confundieron con una especie comestible. A las 6 y 8 horas posteriores a la ingesta, según dice el Boletín Epidemiológico de Aragón, aparecieron los primeros síntomas, entre los que destacaron vómitos, diarreas y dolor abdominal, por lo que requirieron asistencia sanitaria, hasta que se recuperaron. Probablemente, como en el caso anterior, se produjo una intoxicación por alguna especie tóxica de los ya citados géneros Rubroboletus o Imperator. Otra intoxicación muy frecuente en nuestro país es sin duda el síndrome gastrointestinal por consumo de los falsos parasoles, es decir, de especies del género Chlorophylum. Así, la primera intoxicación que se tiene constancia ocurrió durante el mes de septiembre a una mujer de 84 años de edad en la comarca barcelonesa del Bajés, que confundió el verdadero parasol Macrolepiotra procera con el falso parasol Chlorophylum brunneum, sufriendo pequeños síntomas gastrointestinales que no requirieron tratamiento hospitalario. Otra intoxicación ocurrió a una familia de 4 personas en la provincia de Cáceres durante el puente del Pilar, a primeros de octubre. Un matrimonio de 57 años de edad recolectaron por error falso parasol, Chlorophylum brunneum, en las proximidades de la localidad cacereña de Zarza la Mayor. Los encontraron en una zona muy nitrogenada y rica en estiércol y materia orgánica bajo un pino piñonero, Pinus pinea, que crecía aislado en una zona de pastoreo de ovejas. La mayoría de estos ejemplares fueron consumidos por la pareja durante la cena, siendo preparados poco hechos con un poquito de ajos, aceite de oliva y de sal. Pero otros 4 o 5 ejemplares se los regalaron a su vez a los padres de la mujer de unos 70 años de edad, que los consumieron en una cena diferente, mezclados con carne. Los 2 miembros de la pareja de 57 años comenzaron a sufrir los primeros síntomas a las 3 horas de la ingestión, presentando abundantes vómitos, acompañado de diarreas y fuerte sudoración, por lo que requirieron el ingreso hospitalario en el hospital de Coria. Al día siguiente, tras un lavado de gástrico, la administración de carbón activo y un tratamiento de sueroterapia para evitar la deshidratación, fueron dados de alta totalmente recuperados. En cambio, la pareja de 70 años no requirió ingreso hospitalario, ya que solamente el padre tuvo algo de diarrea leve durante un par de días. Esta intoxicación se debió a que la pareja confundió el falso parasol Chlorophylum brunneum con el verdadero parasol
o gallipierna Macrolepiota procera, que habían consumido en otras muchas ocasiones sin problemas, ya que es una de sus setas preferidas y que recolectan habitualmente. Las principales diferencias entre estas dos especies es que el falso parasol presenta una escama en forma de estrella en el centro del sombrero bastante característica, el pie liso no cebreado atigrado, con escamas en zigzag distintivo de Macrolepiota procera, y sobre todo que la carne enrojece fuertemente al corte por un fenómeno de oxidación al contacto con el aire. Otra intoxicación muy similar se produjo por el consumo por error del parasol de láminas verdes Crofilum mollidites. A finales del mes de septiembre, un hombre natural de Badajoz recolectó varios ejemplares del parasol de láminas verdes Crofilum mollidites que crecían en una zona herbosa de una rotonda de Isla Canela, donde estaba pasando con su mujer unos días en esta parte de la costa onubense. El matrimonio consumió varios ejemplares de Crofilum mollidites y transcurridas unas horas de su ingesta comenzaron a sufrir un cuadro gastrointestinal de carácter leve, con vómitos y diarreas que en ningún momento requirió ingreso hospitalario y del que se recuperaron en un par de días. Presuntamente el hombre confundió el parasol de láminas verdes, Crofilum mollidites, con el verdadero parasol o gallipierna, Macrolepiota procera, que había consumido en otras ocasiones sin problema, a pesar de las advertencias de su mujer, que indicaba que los veía diferentes a los parasoles que habían recolectado en otras ocasiones. Cabe destacar que el parasol de láminas verdes es una especie originaria de Norteamérica, con un fuerte comportamiento invasor que hace que en la actualidad se encuentre distribuido por todos los continentes, habiendo llegado en material de jardinería y en abono de plantas exóticas, tropicales. En España es muy frecuente en las Islas Canarias y está en plena expansión por toda la región mediterránea de la península ibérica. Es una especie de comportamiento saprófito que fructifica generalmente en grandes corros en zonas con elevada humedad durante épocas cálidas como es el verano o inicios del otoño. Es habitual encontrarla en zonas litorales, cercanas al mar, zonas urbanas y campos de cultivo. En España es una especie poco conocida y que no aparece en la mayoría de guías divulgativas. Las primeras intoxicaciones que se tienen constancia en España han ocurrido en las Islas Canarias y en Sevilla, pero es probable que en nuestro país se produzcan numerosas intoxicaciones en los próximos años, como ya ocurre en Estados Unidos, donde es la especie a la que se le atribuyen el mayor número de casos, debido sobre todo a su parecido con especies comestibles del género Macrolepiota, que es una de las especies más consumidas por los aficionados. Las principales diferencias es que el parasol de láminas verdes presenta tonos verdosos en las láminas, en la marudez debido a su esporada verde, y que presenta el pie liso, no cebreado, con escamas en zigzag característico de Macrolepiota procera, y la carne enrojece al corte por un proceso de oxidación y presenta un olor característico que recuerda a las magdalenas. Otra presunta intoxicación de síndrome gastrointestinal se produjo en la Comunidad de Madrid. Concretamente, el día 20 de octubre se produjo el ingreso de 2 personas en el Hospital de San Sebastián de los Reyes, tras encontrarse indispuestas por consumo de setas. Entre las muestras que se llevaron al hospital y que fueron observadas por varios micólogos en foto, entre ellos yo, se apreciaron restos de algunos rusulares, que podrían tratarse, en mi opinión, de níscalos, y de un posible entoloma que quizá, en mi opinión, era Entoloma rhodopolium, pero al tratarse de un único ejemplar y que estaba destrozado, no se pudo llegar a verificar con seguridad la especie, aunque probablemente este podría haber sido el causante de la intoxicación. Las 2 personas evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta. En mi opinión, probablemente las 2 personas confundieron el entoloma con una especie comestible como Tricoloma terrium, conocida vulgarmente como negrilla o ratón, que a diferencia del entoloma no presenta tonos rosados en las láminas. Otras intoxicaciones por síndrome gastrointestinal por consumo de especies desconocidas fueron publicadas en el Boletín Epidemiológico de Aragón, y destacan 2 casos. 1. 2 miembros de una familia y el recolector
naturales de Teruel fueron intoxicados por una mezcla de setas desconocida a finales del mes de septiembre. Sufrieron un proceso gastrointestinal con vómitos y diarreas que requirieron tratamiento hospitalario y rápidamente recibieron el alta. Un segundo caso son 4 miembros de una familia de 5 personas naturales de Huesca que fueron intoxicados por setas en el mes de octubre. Sufrieron una intoxicación de tipo gastrointestinal con vómitos y diarrea que requirió tratamiento hospitalario y que rápidamente fueron dados de alta. Otra de las intoxicaciones más frecuentes en España es el síndrome muscarínico. Así, durante la primera semana de mayo, según recoge el Boletín Epidemiológico de Aragón, 3 miembros de una familia de 4 personas de Teruel requirieron asistencia médica presuntamente por consumo de setas, concretamente de alguna especie de Critocibe en sentido amplio, que podría ser Critocibe ribulosa o Critocibe filofila, entre otras. Sufrieron fuertes vómitos, diarrea, sudoración y astenia a las 4 horas de la ingesta. Otra intoxicación muy frecuente por desgracia en nuestro país es el síndrome hepatotóxico por consumo de amanitas potencialmente mortales o de lepiotas de pequeño tamaño. Así, la primera constancia de este tipo de intoxicación y por desgracia el único fallecimiento conocido en el año 2021 fue de un señor del Valverde del Camino de la provincia de Huelva a mediados del mes de marzo. Según la prensa local, consumió por equivocación cicuta blanca de primavera Amanita verna confundida con el afamado gurumelo Amanita ponderosa, que es un buen comestible. Las principales diferencias entre el gurumelo Amanita ponderosa y la cicuta blanca de primavera Amanita verna es que el gurumelo presenta mayor tamaño y robustez. Además presenta una reacción de oxidación característica que al roce, al corte de la carne, o bien al pincharlo con un cuchillo o con un pincho caliente, se oxida a un color vinoso que no presenta Amanita verna. También cabe destacar que presenta un anillo fugaz que en el caso de la cicuta blanca de primavera es bastante persistente. Y otro aspecto a destacar es que el gurumelo presenta un olor característico como a tierra, ausente en Amanita verna. Otra posible intoxicación de síndrome hepatotóxico se conoció a través de la prensa local salmantina, en el que el 16 de octubre aparecía publicado que un hombre de 70 años de edad permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Salamanca tras el consumo de setas venenosas. No ha trascendido ni la evolución del hombre ni la posible especie causante, pero, probablemente debido a la gravedad del asunto, se trate de una intoxicación faloidiana, producida por alguna especie de amanita potencialmente mortal, como podría ser la cicuta verde, Amanita faloides, o alguna especie de pequeña lepiota potencialmente mortal, como por ejemplo Lepiota brunoincarnata. Además de estas intoxicaciones que ocurren de forma accidental, hay que tener en cuenta intoxicaciones voluntarias que son producidas por consumo de especies alucinógenas empleadas como droga. Estas intoxicaciones solamente trascienden a la luz pública cuando el viaje no da el resultado esperado, con consecuencias que pueden ocasionar graves problemas de salud. Tal es el caso de la intervención llevada a cabo, según la prensa local, por la policía local de Vigo durante la madrugada del primer fin de semana de septiembre, cuando recibieron un aviso desde un hotel de la ciudad debido a los gritos que se escuchaban en el interior de una de las habitaciones, cuyos huéspedes eran una pareja joven de 20 y 21 años, que no respondían a las llamadas. Los agentes desplazados escucharon tras la puerta de la habitación fuertes golpes, conversaciones sin sentido y la voz de una mujer que pedía auxilio. Tras lograr acceder al interior con la llave maestra facilitada por la recepción, los policías locales encontraron a la chica en el suelo dando vueltas y golpeándose contra los muebles, mientras que en la cama completamente abstraído e inmóvil se encontraba el joven. Los facultativos sanitarios que atendieron a los chicos aseguraron que estaban bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena y fueron derivados para su ingreso al hospital Álvaro Cunqueiro de la localidad. Con total de probabilidad se trataba de un cuadro producido por el consumo
de alguna especie alucinógena del género Psilocybe, siendo las más utilizadas entre los jóvenes Psilocybe cubensis y Psilocybe mexicana. Cabe destacar que en nuestro país está prohibida la comercialización de especies del género Psilocybe como drogas, pero sí se puede comercializar sustrato de psilocibes con fines micológicos. Tan solo un mes después, la Policía Nacional detenía en Avilés, en Asturias, a 2 personas, un hombre y una mujer, que formaban parte de una cadena dedicada a la distribución de drogas por la región, y a las que le fueron intervenidas distintas cantidades de setas alucinógenas, entre otras sustancias estupefacientes. Y para acabar, voy a realizar una serie de anotaciones importantes. La primera es que en caso de sospechar de una posible intoxicación tras el consumo de setas silvestres, es necesario acudir urgentemente al centro de salud o hospital más cercano. También cabe destacar que está disponible el teléfono de Servicio de Información Toxicológica 915-620-420, en que se puede recibir atención por personal especializado las 24 horas del día, todos los días del año. Y para finalizar os dejo una serie de dichos populares o frases reflexivas. El primero de ellos dice: todas las setas son comestibles, pero algunas solo se pueden comer una única vez en la vida. O otro dicho que dice: más vale dejar una seta en la vida que la vida por una seta. Por tanto, siga la regla de las 3 S, sea siempre sensato. O el principio de seguridad alimentaria que dice: conocer todo lo que se come y comer solo lo que se conoce. Y por tanto, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, en lo que os recomiendo que si queréis tener más conocimientos acerca de especies comestibles y tóxicas, consultéis mi libro de guía de mano de cesta y setas, cuyo link aparece en la descripción del vídeo. Y nada más, si queréis recibir más contenido de este canal, os recomiendo que os suscribáis a mi canal y le deis un enorme like. Muchas gracias y muchas setas.